procesos especulativos de creación gráfica con inteligencia artificial. Speculative graphic creation processes with artificial intelligence. La posibilidad de una realidad en la que se disipe la perspectiva antropocéntrica para dar entrada a un posicionamiento posthumanista es la base de esta comunicación. En este desvanecimiento sobre la tradicional dicotomía sujeto-objeto, aquello humano se reformula en nuevos procesos de negociación y un diálogo abierto con la máquina, un entendimiento de la materialidad desde la inclusión de los flujos informacionales. Puntualizar que el posthumanismo se aleja del transhumanismo. No toma la tecnología para la mejora y superación del humano, sino que abre un marco relacional donde encajar el humanismo. El auge de las aplicaciones de inteligencia artificial generativa, IAG, nos plantean diferentes reflexiones éticas y estéticas sobre esta relación entre humano y máquina. Las decisiones que los algoritmos sintetizan en forma de imágenes generadas no siempre nos garantizan el resultado deseado o previsible. El entrenamiento al que han estado sometidos mediante la ingestión de cantidades masivas de datos puede contener sesgos, subrepresentaciones o simplemente lagunas de conocimiento humano. Entre las desviaciones comunes identificadas encontramos la inexistencia de referentes femeninos, la estereotipación de género, la discriminación de raza, la tendencia a la cultura bro-grammar, etc. Este proceso, imperfecto, supone una amenaza en la que tendremos que involucrarnos como humanos para minimizar su impacto social. No obstante, en esta conversación de lenguaje natural entre conocimiento humano y datos en los que no somos capaces de abrazar su totalidad, se dan unas condiciones singulares para establecer nuevas prácticas artísticas que se desarrollan bajo un proceso de co-creación. El dibujo, en particular, no queda desplazado en este escenario de producción de nuevas materialidades, sino que se transforma en un prompt visual que interroga a la máquina en clave de mayéutica contemporánea. Básicamente, en este proceso donde el conocimiento humano se canaliza en un diálogo de intercambio de imágenes, se produce una deconstrucción de conceptos que visibilizan un estado híbrido de colaboración entre humano-máquina. Este principio expuesto es el que da sentido a la serie de producciones que se muestran a continuación, un marco exploratorio del espacio, y también una indagación de cómo acercarse e interrogar al medio de la inteligencia artificial, IA, en un descubrimiento de significaciones y formas de expresión. Una investigación de equilibrios visuales entre el substrato del dibujo y el medio IA que se abre en un contexto colaborativo y no competitivo. Diana Petherbridge, al comienzo de su libro, The Primacy of Drawing, expresa su creencia de que el dibujo es la base de todo arte y pensamiento visual. Petherbridge nos describe que, antes de finales del siglo XX, aprender a ser artista o arquitecto como aprendiz en un estudio o asistir a una academia o escuela de arte se basaba enteramente en aprender a dibujar. El dibujo fue concebido como una forma de aprender sobre el arte pasado y presente, sobre registrar el mundo cotidiano y lograr el control de los procesos de representación, así como perfeccionar el conducto entre la mano y la imaginación a través de la práctica. Según Dan Barrett, en contraste con la búsqueda perenne en las escuelas de una única respuesta, correcta, predeterminada, los procesos de razonamiento abductivo, con su resultado siempre incierto y su invitación incesante a iterar y revisar, ahora se reconocen como esenciales para la creatividad en las artes y ciencias, en los negocios e incluso en la educación misma.
Otra visión más holística es la de Seymour Simons, que identifica 5 paradigmas de enseñanza del dibujo que abordan facetas distintas pero interrelacionadas del dibujo con aplicaciones en todas las artes y disciplinas que incluyen el dibujo como diseño, el dibujo como ver, el dibujo como experiencia y experimento, el dibujo como expresión y el dibujo como lenguaje visual. Y finalmente concluye que, en una era inmersa en una maquinaria que sustituye la visión y la interacción interpersonal, el dibujo, como medio artístico menos mediado, conserva el potencial de reconectarnos con nuestras experiencias y entre nosotros. Precisamente esta idea final de reconexión con la realidad no está reñida con la capacidad en primera persona de intervenir sobre las respuestas de la máquina, máquinas que ya forman parte de nuestras experiencias y que engendran nuevas materialidades en reflejo de nuestro mundo. Dentro de las relaciones interespecíficas a corto o largo plazo, los organismos que participan en ellas pueden verse beneficiados, perjudicados o permanecer en estado neutro. Mi relación con las abejas Apis mellifera se basa en establecer un diálogo por medio del dibujo sin interferir ni invadir su forma de vida. En biología este concepto se denomina comensalismo, compartir mesa. Para ello, me sirvo de un protocolo permitiendo que la comunicación sea efectiva. Un protocolo escrupuloso, tanto en el uso de materiales respetuosos con las abejas como en el manejo dentro del apiario. La caja núcleo comparte una estrecha relación con los cuadernos de campo a modo de diario. Cada cuadro de cera es un sistema notacional de huellas, trazos que nos cuentan. Un cuaderno con marcas. Cada cuadro tiene anotado en la parte superior del bastidor el nombre del apicultor o apicultora propietario de la colmena, fecha en la que se introdujo en la misma, etc. El colmenar, un espacio acotado de experimentación donde tienen lugar los diversos recorridos entre yo como sujeto y las abejas objeto de estudio. Antes de acercarme al colmenar, realizo una serie de rituales. Hacer del que invita a un invitado y del invitado el anfitrión. Me acerco lentamente a cada colmena y saludo. Nos observamos mutuamente. La acogida del otro implica un acto de construcción y respeto por la alteridad. La relación entre caminar y volar, sacar la línea a pasear. No existe mucha diferencia entre caminar, volar o nadar. Todas estas acciones son una forma de dialogar con el territorio. Realizar trayectos huyendo del origen y de la meta. Simplemente sacar a pasear la línea. Como esa técnica de dibujo que inventó Paul Klee, que consistía en llevar una línea a partir de un punto por donde nuestra imaginación o intuición nos dicte, señalando esta naturaleza dinámica de la misma. Como forma de saludo que se anticipa al acontecimiento, dibujo en el aire los distintos movimientos que usan las abejas para ubicarse, danza del coleteo. Cuando encuentran fuentes de alimento, sitúo mi posición dentro del colmenar. Desdibujo los límites que nos separan, un aquí y un ahora. Este mismo movimiento circular y repetitivo, se suceden las vueltas unas a otras, lo reproduzco con el grafito en los dibujos. Dan las abejas vueltas con su abdomen como esa bolita a la que alude Oteiza en Cansado y Giratorio. Con aquel último pedazo de lápiz, siempre el último, yo y mi lápiz, que llevaba a la boca como todos los lápices, de todos los niños los últimos del mundo. ¿Cómo llevarme para qué a la boca este lápiz siempre igual, siempre nuevo y mecánico, con su invisible bolita de metal y en silencio, su pequeña bolita giratoria, giratoria, giratoria? Julio de 2024, horizonte a punto de jambrar. A partir de unas imágenes tomadas en el paisaje donde está ubicado el apiario, realizo unos dibujos con grafitos sobre un papel hecho a mano. Uso tintura de propóleos para bajar el tono blanco del papel e impregnar el mismo con un olor reconocible para las abejas. E introduzco los dibujos en la colmena por medio de uno de los cuadros. Los cuadros son unos marcos bastidor
estructura de madera rectangular con alambres que habitualmente contienen láminas de cera y forma parte de la colmena. Colmena A, enjambre primario. Dibujo 1, la línea del horizonte, horizonte que las abejas divisan cuando salen por la piquera, dirección suroeste. Colmena B, enjambre secundario, conjunto de piedras cercano al colmenar que las abejas sobrevuelan diariamente cuando salen a pecorear. A lo largo del mes de agosto y septiembre, realizo visitas semanales para conocer cómo las abejas han interactuado con los dibujos, si han dejado trazos, huellas o han deambuleado por él escabulléndose de la superficie compactada del papel. Correspondencia. Variaciones sobre el paisaje. 8 de septiembre, 12 y 20. Tierra luz. Flor desde las 4. 22 grados centígrados. Corría suavemente el viento. Cielo azul flor de lino con alguna ráfaga blanco purpúreo. Esta mañana las colmenas estaban muy tranquilas. No habían abejas en la piquera, orificio de entrada, algo que me ha extrañado. Colmena B. Las pocas abejas que quedaban la última vez que vine han desocupado la caja nido. Las polillas habían empezado a aparecer en uno de los panales, dejando su rastro tejido en las celdillas, y parecía que alguien había estado jugando a las 3 en raya. El dibujo de la línea del horizonte, carcomido en los bordes, ha caído al fondo de la caja. El resto de los panales abandonados. Colmena A. Al abrir la tapa me encuentro a todas las abejas atareadas y muy concentradas cada una en su labor. Apenas se las oye y no se acercan a mí. Solo aceleran ligeramente sus movimientos cuando accedo a los panales. Es una sorpresa levantar los cuadros laterales para ver el dibujo y descubrir 2 rectángulos casi perfectos en el suelo de la colmena, construidos con los restos del papel que han desmenuzado con las mandíbulas. Restos de papel mezclados con polen y propóleos. Al tocarlo, se me desliza de los dedos. Es como la pelusilla que se desprende de la flor de los dientes de león al secarse. Siento casi la necesidad de soplar y pedir un deseo. Los 2 rectángulos de esta sustancia algodonosa están divididos por un espacio, un pasillo que coincide con la chapa metálica llena de agujeritos que atraviesa el suelo de la colmena y que las abejas suelen propolizar. La línea, en vez de delimitar el espacio, se sube encima. Camina la línea. Ese caminar sobre la línea diluye los límites que generan los cuadros, líneas que aparentemente quedan atrapadas en planos. La obra de arte, por lo tanto, no se concibe como un objeto estanco, sino que tiene la posibilidad de fluir, transmutar como parte de un proceso evolutivo. Los dibujos obtenidos son un punto de inflexión en las relaciones más que humanas en las que habitamos, considerando el dibujo algo más que un mero objeto fruto del hacer, un habitar. Para habitar es necesario que haya una corresponsabilidad, una relación entre. En este carácter procesual de la obra, el arte se transforma en una co-creación, tiempo de cuidados y acompañamiento. Buenos días, mi nombre es Nerea Cordeiro, soy estudiante de doctorado de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Complutense de Madrid y me gustaría empezar agradeciendo al Congreso y al Comité y a todos los aquí presentes mi participación con esta ponencia. Muchas veces sucede que el inicio de algo viene motivado por algún tipo de preocupación o necesidad de alcanzar una respuesta. En el caso que se va a desarrollar a lo largo de esta ponencia, la problemática gira alrededor del entorno físico en el que se crea y exhibe una pieza artística. ¿Cómo de influyente es? En todos los procesos que tienen que ver con la construcción de la misma. En primer lugar, es preciso aclarar que por espacio físico se entiende aquello que es creado por la materia y que conforma una parte de la realidad que experimenta un individuo. Siguiendo esta idea y partiendo de un posicionamiento artístico, no parece muy descabellada la posibilidad de interpretar este elemento conceptual como un objeto. Entender el espacio como un objeto significa también hacerlo como un material y una herramienta susceptible a la práctica creativa, como una maqueta, dúctil a pesar de sus dimensiones y abarcable desde cualquiera de sus ángulos, y como una obra definitiva si la disposición de los elementos de su interior así lo favorece.
En resumen, se trata de entender el contenedor no solo como continente, sino como contenido. Bajo esta situación, el saber artístico no ayudaría a comprender algo distinto, sino de otro modo. Y la función del creador ya no consistiría tanto en el juego de la invención como en el de la interrogación de su propio mundo. Desde esta posición y a partir de las ideas que brevemente se han expuesto, en enero del año 2023 se inicia una tesis doctoral que investiga sobre el tema y de la que se hablará en profundidad durante esta presentación. Se trata de una investigación que se realiza en colaboración entre las Universidades Complutense de Madrid y de Vigo y que está basada en prácticas artísticas, lo que quiere decir que el estudio teórico y el desarrollo plástico que se realizan funcionan como dos lenguajes independientes que se retroalimentan entre sí, creciendo de forma progresiva y pareja. Pero ¿cómo abarcar de manera satisfactoria una cuestión que de entrada resulta tan amplia y abstracta? ¿Cuál debería ser la estrategia a seguir? Llegados a este punto, el dibujo resulta clave, no exclusivamente como un medio plástico, sino más bien como un recurso. En la práctica que ocupa este estudio, las concepciones espaciales van a ser expresadas a través del análisis de las diferentes posibilidades de convergencia que pueden existir entre el dibujo y la escultura, entendiendo la práctica de la segunda como dibujar en el espacio. El dibujo, entendido como una herramienta que funciona según una serie de códigos muy concretos, permite explorar las diferentes cuestiones que resultan de la conexión dada entre una obra plástica y el lugar con el que dialoga. Un diálogo que acontece a varios niveles, desde la creación a la exposición, a la posterior interpretación por parte del espectador. Es necesario aclarar que en la mayor parte de las ocasiones no suele ser posible definir de forma tan marcada estos supuestos límites entre fases. Lo cierto es que suelen difuminarse y confundirse, como ocurre con la obra que se está mostrando. El primer aspecto reseñable de esta producción artística es precisamente que se formaliza en torno a la idea de conexión. Se trata de un tipo de creación que accede y muestra la realidad como una maraña de elementos que se encuentran hiperconectados entre sí a partir de multitud de puntos diferentes. Se vale del concepto de red como metáfora a través de la que mostrar gráficamente el conocimiento. Por situar este último término desde un punto de vista más teórico, antes de seguir profundizando en el tema del dibujo, decir que actualmente la red se sitúa como sustituta a la anterior idea de pirámide e incluso de árbol. Internet ha influido mucho en este cambio de planteamiento a la hora de organizar y entender el saber humano, demostrando que ciertamente es mucho más complejo e interdependiente de lo que se creía. La mencionada estructura se organiza en base a un proceso descentralizado en el que no existe un líder. Gracias a su potencial y a la inmensa variedad de formas que puede adquirir, se ha convertido también en una novedosa herramienta y un creciente recurso para el ámbito artístico. En el caso que refleja el modelo de dibujo que se enseña en esta ponencia, está realizado a partir de una estética específica y particular, en la que la línea negra sobre el fondo blanco es la gran protagonista. A partir de ella se crean diferentes figuras inspiradas en el concepto gráfico y plástico de la red del que se hablaba anteriormente. Las imágenes que se generan como consecuencia de esta situación muestran distintos lugares cuya elección no ha sido azarosa ni aleatoria. Se corresponden con enclaves determinantes en esa parte del proceso que es más biográfica y personal y que acompaña e influye de forma determinante a la creación de la obra. Hablamos de lugares como Bueu, Pontevedra o Madrid, todas ciudades de tránsito que se convierten en escenarios clave para la aparición y enraizamiento de ideas e inspiración. Profundizando en lo relativo al dibujo de estos paisajes, se podrían añadir otros aspectos característicos como que siempre predomina la vista en perspectiva, la mayor parte de las ocasiones experimentada desde el barco de la ventana. Este hecho, aparentemente anecdótico, establece sin embargo la posición tan delicada desde la que se trabaja, sobre el fino límite que existe entre lo que se considera público y privado. Una metáfora en sí misma del propio proceso de elaboración artística, donde la creación suele situarse en el ámbito privado y la muestra o exposición en el público. Una verdad consolidada a medias que de nuevo intenta deconstruirse a través de este discurso. Pese a que el dibujo, entendido desde su consideración más tradicional, es una cuestión importante para la producción, no supone un fin en sí mismo. Interesa y se necesita superar la bidimensionalidad presente en sus soportes habituales. Se pretende que el trazo dibujado repte y abra camino del papel hacia la superficie del lugar en el que físicamente se encuentra ubicado. Bajo esta situación plástica, se introducen las variables arquitectónicas que correspondan y se trabaja de forma conjunta a ellas. Para llegar a este punto, es determinante la aparición e incorporación de un nuevo componente, el hilo.
Los finos trazos negros sobre el papel pasan a convertirse a través de este proceso en líneas de hilo que dibujan sobre una pared, una columna, un suelo o incluso sobresalen del propio muro para perfilar una esquina. Como se intuye, este rasgo particularmente constructivo de la obra puede darse únicamente en el lugar en el que es colocada para su interpretación y diálogo con el espectador. Asimismo, se trata de una intervención única, debido a que se adapta a las condiciones y características específicas de cada contexto expositivo. Y efímera, porque se deshace, pierde y finaliza en el momento en el que culmina la muestra, preservando su registro solo a través de las imágenes que hayan sido tomadas. Es interesante apuntar que la propia disposición de los hilos establece juegos visuales de elementos que se ocultan y muestran al mismo tiempo, a partir de la proyección de luces y sombras y del diálogo corporal que se establezca con el espectador. Por otra parte, aun tratándose de un dibujo notablemente más abstracto que el anterior, la estética de la red continúa siendo predominante. Por último, añadir que bebe de la influencia de una nueva corriente estética, que está resonando con cada vez más fuerza dentro del panorama artístico actual. Se define como networkings y dentro de ella se sitúan nombres tan relevantes como el de Tomás Saraceno o Chiharu Shiota. Muchísimas gracias. Buenas tardes, mi nombre es José Arturo Martín Morales y voy a mostrar un trabajo realizado con Ramiro Carrillo Fernández, cuyo objetivo es plantear una aproximación al papel que puede desempeñar las herramientas de inteligencia artificial generativa como recurso para la pintura figurativa contemporánea. Nos hemos basado en el caso de la pintura de Martín y Sicilia, un equipo del que yo formo parte junto a Javier Sicilia Rodríguez, trabajando desde hace más de 25 años en una pintura figurativa articulada en la construcción de autoficciones. En este año hemos incorporado a nuestro proceso de trabajo herramientas de inteligencia artificial generativa de imágenes, obteniendo resultados interesantes no solo en el plano técnico, sino también cómo la inteligencia artificial condiciona los aspectos teóricos de nuestra obra. Partimos de la base de que la aparición y acelerado perfeccionamiento de las herramientas de inteligencia artificial generativa ha abierto un enorme campo de posibilidades para la creación artística, planteando también una serie de retos que afectan al estatus tradicional de la obra de arte, llegando incluso a comprometer nociones centrales en el arte como es el tema de la autoría. Por ejemplo, autores como Galanter ya se planteaba en el 2019 hasta qué punto la inteligencia artificial podría ser considerada autor de una imagen o una idea, algo que hasta hace poco era ciencia ficción y que ahora es un problema real. Pero estos procesos no impactan solo en un ámbito técnico, sino que implican un cambio de mentalidad en los y las artistas, dado que en tanto el software genera la imagen siguiendo los prompts, el pensamiento visual se convierte en textual, es decir, se dibuja con palabras. El prompt determina las imágenes obtenidas a través de la modulación y precisión de su lenguaje, lo que implica reconsiderar el papel del humano en la formulación creativa de la imagen. En este sentido, en buena medida la inteligencia artificial convierte el problema de la imagen y específicamente de la pintura en una cuestión textual, puesto que buena parte de los aspectos visuales de la obra van a ser generadas por la inteligencia artificial, siguiendo instrucciones verbales. El empleo de la inteligencia artificial en la creación artística puede conectarse con el concepto de post-fotografía, tal como lo formula Joan Fontcuberta. Según este autor, la urgencia de la imagen por existir prevalece sobre las cualidades mismas de la imagen. Estas problemáticas las hemos implementado en la obra del equipo artístico Martín y Sicilia, equipo del que formó parte junto con Javier Sicilia. Desde 1996, nuestra pintura se ha caracterizado por crear escenas de autoficción, basándonos en fotografías escenificadas, stage photography, protagonizadas por nosotros, los propios artistas. La incorporación de herramientas de inteligencia artificial en su proceso ha permitido, en nuestro caso, pasar de los hechos a las palabras, convirtiendo nuestros dibujos previos en textos, a partir de los cuales y trabajando con la herramienta Midjourney obtenemos una gran variedad de bocetos.
La implementación de nuestro trabajo de la IA ha permitido simplificar un montón de tareas y procesos complejos para la preparación de nuestras imágenes, aliviando los costos de la cuidadosa significación teatral que desarrollábamos, las laboriosas tareas de producción que requerían atrezzo, vestuario, así como actores para personajes diversos. Toda esta labor de preproducción se ha simplificado hasta el extremo y lo que antes llevábamos semanas de trabajo ahora se resuelve en pocas horas. La rentabilidad de la herramienta en términos de tiempo y recursos es evidente en la producción de bocetos. Otra de las innovaciones que nos ofrece Midjourney es el plugin Inside Face Swap, una herramienta que permite cambiarle el rostro a una figura humana o a cualquier otra cosa u objeto que tenga rostro humano, con el resultado de que ya ni tan siquiera los artistas tienen que estar presentes físicamente en los procesos de abocetado. A partir de estos innegables avances técnicos se plantean distintos interrogantes. ¿Se deshumaniza el proceso creativo de una obra de arte si utilizamos un asistente de inteligencia artificial? ¿Tiene una obra de arte disminuida su aura de autenticidad benjaminiana si su proceso de creación está intervenido por una inteligencia artificial? ¿Cómo entendemos la paradoja que existe con el hecho de que Midjourney no genera nunca dos imágenes iguales, tal como afirma su creador Debbie Holtz y que nosotros corroboramos con nuestra investigación? ¿Es entonces creación lo que hace la inteligencia artificial? Lo que es cierto es que el estatus mismo de la imagen está en profunda revisión y parece claro que el presente de la imagen generada por inteligencia artificial pasa por habitar en las imágenes no vividas, no sujetas a una realidad existente. Un cordial saludo y muchas gracias por su atención. En aquel paisaje, en la quietud de sus formas cinceladas a lo largo de los siglos, perpetuo, pero donde la vida continúa su curso, me preguntaba qué podía contar de él que no hiciese ya él mismo. ¿Y si fuera el paisaje el que se configura a sí mismo? Si la luz, la lluvia, el viento y la huella que ha dejado la historia sobre él hablase de su propia naturaleza, ¿qué papel jugaría el artista en todo este proceso? Mi nombre es María José López y mi proyecto habla de la tierra y el tiempo, de los agentes climáticos y procesos fenomenológicos que dibujan la acción o la quietud, creando formas que captan la materialidad de los suelos. Pero también hablo de memoria y emoción, del espacio habitado y el diálogo establecido con él a través del registro, analizado y aprendido mediante el proceso creativo. En definitiva, este proyecto versa del paisaje, pero desde el propio paisaje, desde su propio lenguaje. Y en este caso surge de mi necesidad de hablar de él y de todos los que hemos formado parte de esta identidad común, compartiendo pues este mismo sentimiento de pertenencia al lugar. En un intento de contener o aprender este paisaje, este lugar en concreto, que se trata de un yacimiento de Blanco de España situado en La Roda, de Albacete, llevé a cabo una serie de experiencias en la que registro la materia y la tangibilidad de los propios suelos. Entendiendo el suelo como una gran matriz, he llevado a cabo una serie de estampaciones in situ en la que las tintas y la propia tierra del Blanco de España del yacimiento se mezclan con el agua de la lluvia y generan una serie de dibujos, de trazos que he registrado en el papel. Me interesa sobre todo el proceso y por eso coloco el foco en el cómo, es decir, en la propia experiencia como intención y fin en sí misma. Todas las acciones han sido llevadas a cabo de una manera rigurosa y mediante la exploración e investigación de las técnicas, así como mediante el registro de los resultados obtenidos al ser expuestos a los agentes atmosféricos y a la fenomenología del lugar. Esto me ayuda a reflexionar sobre el límite o frontera entre los agentes creadores de la obra, así como en el rol que estoy jugando en el proceso de creación. Mediante la realización de una serie de gofrados que hice en el suelo del territorio, mediante planchas de pasta de papel,
registré los contornos y los relieves de la Tierra. El yacimiento en sí es producto de su propia geología, pero también de toda la intervención humana que se ha llevado a cabo en él pues durante años de explotación, así como de todos esos agentes meteorológicos que han labrado su forma, como el viento, la lluvia, el sol. Al fin y al cabo, el paisaje como tal es una porción acotada e inventada en su concepto por el ser humano. Otra de las acciones que he llevado a cabo han sido la creación de planchas de offset, donde la tierra, en este caso las partículas de tierra de Blanco de España, el viento y el agua generaban el trazo que después insolé y llevé a cabo mediante estampación. También he conseguido una serie de gofrados a partir de planchas de linóleo. En este caso las trabajé con sosa cáustica y las expuse a condiciones climáticas del lugar. La lluvia y el viento han intervenido en el proceso de grabado, dibujando mapas del lugar. Al hablar o redefinir el paisaje, sobre todo nuestra mirada sobre él, me gustaría hablar de algunos pensadores como Kant o José Ortega y Gasset, o otros como McCannell o Derrida, a los que les interesaba sobre todo el marco, pues ese ornamento perimetral que trazaba la frontera y el límite de lo que queda dentro y de lo que queda fuera de la imagen. Sin ir más lejos, en Pedagogía del paisaje, de Ortega y Gasset, el paisaje ofrecía una versión filosófica cercana al entorno, como condición de la propia identidad cultural. Y es el propio yo, en este caso, el que construye la idea del paisaje que le corresponde. Considero que la mirada es posesiva y convierte en objeto casi todo lo que toca. Este paper que presento va sobre cómo los sistemas algorítmicos pueden simular comportamientos naturales, representando una evolución gráfica, al fin y al cabo, trans/poshumana, ¿no? Soy Agustín Linares Pedrero y vengo a presentar esta ponencia. La evolución gráfica en la era digital. Bueno, pues existen sistemas algorítmicos vienen generando comportamientos naturales que en el principio no tienen por qué ser de carácter artístico, pero que el arte puede encontrar muchos toques de piedra de concepto con este dibujo generativo, dibujo natural, ¿no? De la realidad universal, ¿no? Desde dibujos como los que se encuentran aquí, con el que ilustran esta diapositiva, que tienen un carácter más clásico, pero esto lo dejamos para introducirnos en un carácter como la IA nos puede ayudar y los algoritmos nos ayudan a generar dibujos o líneas de dibujo que representan fenómenos naturales, ¿no? En la naturaleza, como ya hemos dicho antes. Estos nuevos sistemas también representan una evolución del dibujo transhumano y poshumano, puesto que será el tipo de dibujo, ¿no? que una generación trans-poshumanista estará como más en consonancia con él, ¿no? Un dibujo con el que se trabajará, ¿no? Esa frontera intermedia, ¿no? Más allá del trazado manual, pues encontramos también el trazado generado por los algoritmos, ¿no? Y como no solo, como artistas, no solo los conceptualizamos y los ejecutamos a través de herramientas con algoritmos y con inteligencia artificial, sino que después también podemos volverlo a transformar haciéndolo más nuestro, ¿no? O sea que hay una doble transformación, ¿no? Podemos pasar de un analógico digital analógico, puede ser digital analógico, podemos utilizar cualquier línea de trabajo que se puede utilizar.
pero hay que hablar de una ampliación del concepto quizá de dibujo, incluyendo patrones y estructuras generadas por algoritmos, ¿no? En las que nosotros trabajamos estos conceptos, ¿no? Y la IA y el algoritmo puede convertir en co-creadora, como hemos hablado antes. Como vemos en estos ejemplos, podemos encontrar como crecimiento celular, evolución, patrones, estructuras generadas por el algoritmo de formas naturales, ¿no? Con independencia humana y con intervención del artista, pero en combinación con diferentes IA, la IA se termina convirtiendo en una herramienta de trabajo como lo fue Photoshop en su momento, generando patrones complejos que podemos reutilizar y originalidad en estética emergente, como son la aberración de cara y mano, el surrealismo digital, el hipercromatismo y un hiperrealismo sintético, ¿no? Aquí podemos ver también formas de fenómenos físicos, geología, sistemas climáticos, fractales, ¿no? Enjambres, ¿no? Ese tipo de esquemas son ahora muy accesibles y muy usables para el dibujo y para el arte, ¿no? Generando estas imágenes dinámicas y fluidas que es al fin y al cabo otra representación de la naturaleza, como estos sistemas climáticos, ¿no? Bueno, al fin y al cabo debemos hacer una reflexión sobre el papel de los sistemas algorítmicos en la redefinición del arte gráfico y la creatividad humana, porque al fin y al cabo, aunque viene una época en la que hay una interferencia en la que se puede trabajar juntos, co-creando, ¿no? y generando debates sobre la originalidad y la no originalidad, debates clásicos que se han utilizado siempre con respecto a la aparición de cualquier tipo de tecnología con respecto al arte. También encontramos que esta supermecanización y esta digitalización también va a suponer una revalorización por contra de lo artesanal, ¿no? Y bueno, un debate que tiene es rico y que al fin y al cabo viene a ayudarnos.